en ese momento todo empieza a cambiar. O sea, en ese momento todo empieza a cambiar. O sea, no podías intentar poner otro garo porque o te buscaban, o te caían, o te vendían, ¿sí? O sea, había sapos. O sea, hicieron una modificación y todo, hicieron un salón, o sea, hicieron su salón de ellos, un salón chico, como para desayuno, ¿sabes? Y entonces puse 3 mesas de cash y sacando el Big Blind, que es la preciosa tradición de sacar el Big Blind. Y entonces el Poker Community se lo lleva a la chingada, o sea, mi sitio también se lo lleva a la chingada. Que ya funcionaba, pues de repente ya no había jugadores, entonces te metías y no había tiro, ¿no? Porque todos los jugadores de Negreano se fueron. Entonces se crea una nueva comunidad, la chingada. Entonces pues, llego y entonces vamos a la jugada y la chingada. Oye, pues qué pinche torneo. Pues vamos, güey. Y empiezo, güey, a ver a mis cuates y así, ¿no? Y mi apodo en el room era 200. 200, así me decían los viejitos. 200, come on. Hey. No, what do you do? Come on, 200. 200. Así. Y entonces se volvió una pinche costumbre que iba yo en las noches, ya madrugadonas, a jugar con los viejitos, sobre todo al principio. Después ya nadie jugaba eso. Teníamos la 10-25, que de ahí salió, de esa me salió, yo creo que el mejor jugador profesional que ha dado México era Ángel Guillén, que también le mandó un saludo a Angelito. Dice, papá, no soy gángster, soy licenciado en Derecho. Eres un pinche gángster, cabrón, hecho y derecho. O sea, todo lo que haces es ilegal, cabrón. Eso decía. Bueno, entonces ya después tuve una sala de capacitación. Y entonces, con los güeyes que yo veía más mejores. Más avanzados. Y los que tenían una sesión que era gestión de jefes de piso. Entonces ellos les enseñaban más rápido y más todo, ¿no? Y todo. Entonces esos ya estaba yo entrenándolos para jefes de piso y a todos los demás pendejos pues, para tirar cartas, ¿no? Entonces empezó, y entonces había mucha gente. Y entonces, bueno, pues empezamos por primero. Y me dijo, pana, pues la verdad es que te tengo estudiado y pues te quiero invitar a que trabajes en Palmas con nosotros. Porque vamos a abrir Conseguimos un lugar, un salón de eventos que estaba en la calle de Jaime 101 en San Ángel, en San Ángel de Guadalupe. Y entonces dije, pues a ver qué pinche día, pues entonces fuimos a hablar con la dueña, llevé mis papeles, ¿no? A la dueña dijo, a huevo. Es como de que no. Exacto, chinga su madre. Y pues sí, y pues entonces le empezamos a decir a los clientes, oye, pues sabes que tal día va a haber un torneo ahí en Jaime, pero ya va a ser otro formato. Ahora son 5,000 varos de entrada. Hay un ribeye de 5,000, y creo que también había. Estaba caro. Sí, estaba caro. Bueno, pues mi papá me enseñó, si es ilegal, cabrón, tienes que ganar dinero, mucho dinero. Pues ya que iba a ser el pinche brinco, pues, yo sí sabía que era un brinco. Los demás, más o menos, ¿no? No me acuerdo si era entrada de 5,000, recompra de ribeye de 2,500 y un adón en la hora de la cena. Había una hora de la cena, eran torneos elegantes de viejos, ¿no? O sea, había un momento en que se paraba el torneo. Ah, ok, el break. Sí, pero no es el break de 10 minutos, ¿no? O sea, el dinner break, pero allá era muy importante el dinner break. Hubo un gran banquete, la chingada. Y para la del salón que nos lo rentaba, también es importante que se le pagara un buen banquete. No que hoy dan totopos con salsa. Exacto, exactamente. No, un pinche menú chingón. Y había mesas de banquete y las mesas de juego. Entonces se paraba, se sentaba y se armaba la tertulia chingona. Y ese era el momento del adón. Entonces, si era un torneo que, pues jodido, te ibas a chingar 10,000 pesos o 12,500 por ir. Y la caña era el 35%. ¿Cómo que la caña? O sea, la comisión de la casa era el 35%. Era lo que cobrábamos.
No, pues sí, negoció. Era el 35%. No, pues, te enseñaron bien. El Ampón de García. Ahí empieza la era del Garo. En Jaime no teníamos torneo los miércoles. Y luego pues no faltó otro canal que decía, oye, güey, yo tengo un lugar chingón, ¿no quieres hacer uno en otro día? El jueves. Lugar. El jueves. Y luego sale otro pendejo. Oye, pues el martes, güey. Y entonces así llegó. Tenemos entonces el martes teníamos torneo en el Pedregal, el miércoles en Guadalupe, el jueves en Coyoacán, el viernes en Sayavedra. Entonces, todos los pinches días salía con el equipo, con la Suburban llena de mesas, mis fichas, 4 cabrones aquí, 5 encima de mí, cabrones, la chingada. Y llegábamos a repartir un pinche torneo, en donde fuera. Pero ya teníamos los fijos. Ahí sí le pagabas más a tus dealers, ¿no? Sí, ahí sí ya se les pagaba bien. ¿Cuánto les pagabas ahí a ellos? O sea, si yo... Creo que les pagábamos 300 o 500 baros al día. ¿Cuántas horas? ¿Unas 5, 6 horas? Pues sí, pues lo que fuera. Pues hay 500, 300 y pues... Y en aquel entonces pues tenían su bote de propinas, ¿no? Ahí les echaban. ¿En torneo? Ah, sí, o sea... Qué chingón. O sea, en la caja... Que la caja era un pinche tablón con 2 computadoras. La caja. O sea, la caja era un pinche tablón donde me sentaba yo y se sentaba Carlos. Y pues ahí pasaba así. Sí. Órale, güey. Pues de modo que no. Ahí estaba. Para el equipo. Sobre todo, pues cuando pagabas el premio, pues estaba propina para los dealers. Pues ahí les aventaban ahí. Entonces, desde entonces se rayaban con las propinas, ¿no? No fue lo que se convirtió después, pero se rayaban, güey. O sea, aparte te sobraban 300 pesos de 2005, güey. O de 500 pesos de 2005. O sea, era un billete. En aquel entonces el salario mínimo era 70 pesos, güey. O sea, vamos a ponernos... Sí. Hoy en día el salario mínimo son 295 pesos. En aquel entonces el salario mínimo era en 75 pesos. Sí. Entonces, o sea, te chingabas mínimo 7 o 8 salarios mínimos. Sí, lo de una semana lo ganabas en un día. Exacto, así era. Y eso era en los torneos. Y en los torneos, sí. Claro. Ya cuando empezó el cachete, ya fue después. Bendito cachete. Sí, ya cuando empezó el cachete, ya fue después. Entonces, pues así empezamos. Obviamente a mí me empezó a ir muy bien de dinero. Porque pues yo era chile de todos los moles. Porque hasta ese momento yo era las únicas fichas y las únicas mesas. Y ahí fue cuando justo ahí en Jaime en Honor, Roberto Chavarría llega y me dice, oye, hice una mesa bien chingona, que él era mi cliente, ¿no? Hice una mesa muy chingona, no hay que exponer como tu mesa final. Y entonces fue la primera mesa de póker mexicana, bonita. Hasta tenía su lucecita, muy chingona. Mamal, ¿no? Sí. Y que sea tu mesa final, güey. A huevo. Entonces tenía las pinches mesas de pool alrededor, güey. Las mesas de carambola. Tenía las mesas de carambola alrededor. Y en medio una mesa chingona. Y era la mesa final. Y ahí se van a sentar los chingones. Exacto. Y ahí empieza otra industria, ¿no? La industria del mueble. Y pues así fueron trasplantando los años. Y te digo, pues obviamente a mí de lana me empezó a ir muy bien. Y empecé a ir mucho más a Las Vegas. Ok. O sea, más tema de inquietudes, más... Uh-huh. Ahí fue cuando empiezo a ir a la Serie Mundial. ¿No? Ok. En 2005. Y empiezo a ser más pinche, de mucho más estudioso del pedo, ¿no? O sea... Si voy a estar aquí, tengo que saberlo. Exacto. Y ya venía yo todo ese proceso leyendo un chingo de libros. Viendo. Todo. O sea, todo lo que podía... Todo mi tiempo se lo dedicaba a ese pedo. Y ahí está el brinco donde entonces ya empieza a haber torneos en todos lados, ¿no? Ay, el torneo de este y el torneo de acá. Voy acá en el torneo de la Morsa, también le mando un saludo a la Morsa. Es el torneo de no sé qué, también hizo muebles después de la Morsa. Entonces ya se empieza a volver un cagadero. O sea, ya. Ya todos tenían un garillo. Y entonces, pero puro torneo. Claro. Por el miedo fundado a la legalidad a la legalidad. La apuesta que lleguen y... Entonces un día me acuerdo muy bien que Ari Lubeski hacía un torneo grande en Interlomas, muy buen torneo, por cierto, también lo gané. Era un torneo muy bueno, lo hacía una vez cada 2 meses, era un torneo muy bien, lo hacía en el Country Club de Interlomas.
y después lo hizo en el Caballo Bayo, en la parte de abajo. Le opera de alguna manera o algo al Club de Industriales en Polanco, a un club privado. Ponen un poker room. Obviamente, pues, yo me enteraba y hasta cierto momento, pues, de todo lo que pasaba en la industria, ¿no? Entonces, pues, a ver, hay invitación, vamos, y hace un juego de cash. 5-10 y sacaban 5 pesos. Sacaban el small blind, creo. Y yo dije, eso está bueno. Y yo, como sabía que era igual de ilegal, güey. A replicar. No, hacerlo bien. No replicar para hacerlo bien. Hacerlo bien, ¿no? Dije, pues se chingan, güey. Y entonces empiezo a hacer en Jaime 1. Me hicieron un salón abajo. ¿Te hicieron? Para mí. O sea, hicieron una modificación y todo, hicieron un salón, o sea, hicieron su salón de ellos, un salón, te hicieron un salón chico, como para desayuno, ¿sabes? Y entonces puse 3 mesas de cash y sacando el Big Blind, que es la preciosa tradición de sacar el Big Blind. Y como yo tenía buen jugador, pues 25-50. Desde ahí empezó el 25-50. De aquí, de Chilango. Chilango, ajá. Pero ahí no estaba como muy chingón el pedo. Ok. Pues ahí no estaba como muy chingón el pedo. Y el que era mi ex socio, el Carlos García, con otros clientes míos, que después fueron ahí a Jaime 1 y se hicieron, pues alguien tenía la facilidad de usar un club que se llamaba La Araña, que era un club muy viejo, en desuso, totalmente en desuso. Y tenía el permiso de club privado, que está donde está Galerías Insurgentes, en la calle de Actipan, a la derecha, media cuadra a la derecha. Y entonces ellos empiezan a hacer ahí jugadas de cash, muy buenas, grandes. Me acuerdo perfecto, eran 4 socios, no voy a decir sus nombres, pero y me acuerdo perfecto de la operación. Y entonces, quien fue mi socio, ha sido todo mi socio toda la vida, y Alex Medina también, entonces los 3 nos juntamos y lo hicimos mucho mejor. Ese tema se está poniendo muy bueno, amigos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Me dijeron que definiera a Rayo en una sola palabra. Para mí es crecimiento. Contigo, Rayo, es cuando llegué a la academia de Siratra Ru, me estaban echando a barajar y recuerdo que estábamos Chacón y yo entraste de Zapores. ¿Y estos quiénes son los nuevos? Sí. Algún día van a tener el honor de saludar. En el momento dije, ¿por qué? Después ya entendí por qué. Y por último, pues agradecerte, Rayo, porque te recuerdo mucho cuando me dijiste, te voy a enseñar un oficio que te va a dar de comer durante toda tu vida. Y al principio lo dudé porque yo llevaba tiempo con las canciones, pero después entendí lo que nos querías decir. No solamente era aprender a tirar, sino conocer el mundo de juego en vivo, de póker, y gracias a eso sigo en esta muy, muy bonita carrera. Gracias, Rey. Bueno, entonces lo replicas mejor, lo empiezas a hacer mejor una vez que vas a este club muy bueno. Sí, o sea, la jugada se ponía muy buena en La Araña. Y bueno, pues evidentemente yo dije, no, pues no mames, pues aquí el bueno soy yo. Y repito que tenía un par de muy buenos socios, Nacho Fadel y Alex Medina. Y entre los 3 conseguimos un lugar muy grande, muy bonito, que era, en aquel entonces era un restaurante que está en Periférico, frente a TV Azteca, donde por cierto grabaron una película de Rubén Cursi, que van a Ungaro. También, o sea... ¿Y sí? Exactamente. El restaurante se llamaba Zambesi, y después se llamó Entre Gauchos. Ahora no sé qué hay ahí. Hay unas salitas de esas de amarillas con azules. Tenía muy buen estacionamiento, había un restaurante afuera que funcionaba, que era de los uruguayos que nos rentaban el salón, un salón de atrás muy grande, y obviamente era la fachada. Claro. No, entonces era la fachada. O sea, pinche restaurante vacío y la chingadera llena de coches. Entonces, y ahí llegamos a era de 2 pisos, teníamos en el centro
En el centro íbamos a tener unas 8 9 mesas, y arriba VIP teníamos 2, yo creo que 14 mesas llegamos a tener ahí. Y llenas, porque pues obviamente ahí ya el tema de la operación, ahí yo ya conocía mucho más de Dileo, y ya me fijaba mucho más, ya sabía más de controles en los casinos, ya tenía, o sea, ya tenía mucho más tiempo, ya había estudiado ese curso que había comprado, ya había visto, entonces ya me fijaba en cosas más, el que compré en el disco, en el sitio. En el disco, sí. O sea, ya sabía yo como más cosas, y igual de los controles, los tiempos, los regs, los cambios, y al principio todo eso lo aprendí pues estando en los salones de póker, viendo cómo recogían el reg, dónde iba esta ficha, dónde iba aquella, siguiendo al cabrón, viendo al otro, viendo las rotaciones de los dealers y todo. Ahí todavía ahí todavía todo era medio empírico, o sea, empírico mío, pero ya tenía mucha idea y tenía información académica, ¿no? Entonces ya podía. ¿De qué año estábamos hablando ya, operación? 2008, ¿7? No, 2006, 2007, finales del 6, principios del 7. Porque me acuerdo que tenía un Charger 2006 de poca madre que me acaba de comprar ese retecho, un Daytona. Y era 2006. Entonces, y empezó a andar eso como avión, o sea, chingo en mesas, despegó. Lista de espera, o sea. Ya le habías enseñado, obviamente, a más personas, ya no tenían tus 4 días. No, ahí había gente, ya había otros que llegaban, y hay mismos que ya, ya para esa época ya había YouTube. Ajá, entonces ya algunos güeyes veían en YouTube, y así, o sea, ya era una cosa mucho más fluida. Bueno, el mejor dealer del Zambezi era Aldo Otegui. Saludos, Aldo. Aldo Otegui era el mejor dealer de ahí, sin duda. También dileaba ahí su esposa Fernanda. El Capu, el Chiqui también alguna vez subió ahí, Alexander Sacal también subió ahí, el PAN, y muchos más. Malú, la esposa de la Morsa, muchos más. O sea, ahí ya, Lluvia, mi secretaria. Lluvia estuvo siempre a tu lado. La hermana de Lluvia, Samantha. Muchos, pasaron muchos por ahí, ya muchos. O sea, ahí ya había una camada ya de dealers, todos empíricos. Todos, ¿Que tú formaste? Todos empíricos, sí, la mayoría, todos. Sí. Oye, iban ahí, aprendían del otro, aprendían ahí de chingar. Entre ellos, ¿ok? Sí, okay. Con una bola de mañas, una bola de mañas que pues no son admisibles en un casino formal, ¿no? Pero sí tenían ya muy claro el proceso de hago esto, saco mi cañota, hago para acá, saco para acá, abro esta acá, aviso esta madre, pregunto, o sea, ya tenían como cosas ya básicas, ¿no? Bastante, o sea, bastante dignas, y como todavía el que era malo, y los que eran buenos, y cada día eran más buenos, ¿no? O sea, y los que eran buenos eran muy autodidactas también, o sea, les enseñabas eso, les enseñaba aquello, entonces ya iban y veían un video en YouTube, y decían, no mames, y ese video se lo iban pasando, y así, y una madre más. ¿Siendo ya mesas de cash? Ya, mesas de cash. De hecho, ahí hay puro cash. Siendo ya mesas de cachete, entonces, ¿qué pasa con los errores? ¿Cómo los se resolvían cuando apenas estaba iniciando aquí en México? Pues un proceso de cómo corregir algún error en la mesa. Pues básicamente yo los corregía a todos. O sea, tú tenías que ir a la mesa. O sea, yo era el jefe de piso. O sea, no jugabas, obviamente, ahí. Sí, jugabas un chiste. Te parabas de tu mesa y ibas a la otra mesa a ver cuál es el pedo. No, lo correcto es esto y la chingada y no sé qué. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Y ahí era lo que el Rayo dije. Básicamente sí, ¿no? Y digo, bueno, mis socios también ya le entendían bastante al tema de las reglas, ¿no? Y el que estaba ahí, pues era el que impartía justicia, ¿no? Perfecto. Pero ahí sí ya era, ahí yo creo que ese es el punto real, el punto culminante, porque sí ahí es donde
ahí es donde yo, en unas vacaciones, o sea, en un cierre por cierto, el Garo lo cerrábamos el 15 de diciembre y nos vemos el 10 de enero, cabrón. O sea, como si fueran escuelas de la escuela, ¿no? Y ahí en el Garo, pues entonces yo, esa fue una estancia en Los Ángeles, ¿no? Fui al Commerce Casino, que siempre ha sido mi casa, y la bicicleta, ¿no? El Dubai Casino, que son las salas más grandes de póker de California, y el Commerce es la más grande de Estados Unidos, ¿no? Segundo es Mohegan Sun en Boston. Pues ahí me entero que hay un American Dealer School, o sea, una escuela de dealers. Ok. Ahí me entero que hay una escuela de dealers. Y pues eso me dedicaba, güey, pues eso ganaba sí, ya tenías básicamente tu Garo, y si lo querías perfeccionar y mejorar y que fuera el mejor, pues tenías que tomarlo, ¿no? Sí. Fue ahí viendo, realidad, tengo que. Yo creo que eso fue en mi segundo año, a lo mejor un verano, o hay un cierre, me acuerdo bien. Fuimos, porque ya no nomás era ese Garo, o sea, era tanto el pedo y la gente buscaba, porque aparte, pues ya se sabía que el pedo, pues sí era como, pues ya bien pinche ilegal, y pues un cliente te decía, oye, güey, pues yo tengo una casa en Cuernavaca y yo quiero hacer allá una jugada y la chingada. Y pues lo mismo, ¿no? O sea, pues órale, pues te mando el dealer, te mando las mesas, te mando fichas, te mando... para entonces ya había chingo de fichas, o sea, ya empecé a ver, ¿no? O sea, todo. Oye, sí, ¿las fichas dónde las conseguiste? Ya para ese nivel de... Ya en Las Vegas, o sea, ya las compraba y las traía. No me valía madre. Sí, o sea... Sí, ya me valía madre. Las agarraba, las compraba, me las traía y yo, pues, conozco casi todos los proveedores de Las Vegas, o sea, desde el que vende mesas usadas, mesas de primera, ficha limpia, ficha de la otra, fabricado, Paulson, sí, AGT, y todos, o sea, y después, pues, a todos, pero esos ya conocía yo, entonces ya no era ningún problema hacer las fichas, muy bien, ¿no? Muy bien, ok. Entonces, que todavía eran con estampita. O sea, todavía eran con estampita. O sea, esas fichas todavía eran con estampita. O sea, no es mando a hacer mi lote de fichas, sino sé dónde comprar las fichas de un modelo que nadie tenga en México y le ponemos nuestras estampas chingonas. Sí, o sea, todavía era con estampitas. De hecho, todavía tengo unas aquí con estampitas. Ahorita lo mostramos. Ahorita te las enseño. Sí, ahí te debo de tener unos portafolios. Los últimos que hice, de manera, ¿cómo se llama? Chaqueta, ¿no? Llegamos a tener de esa misma operación, o sea, operando ese Garo, tuvimos Garo en Cuernavaca, tuvimos Garo en Querétaro, tuvimos Garo en Irapuato, tuvimos Garo en Satélite, tuvimos Garo en... Pinches mil lugares. Sí. O sea, teniendo un Garo, teníamos otros Garos satélites trabajando. O sea, ya era una operación bastante cabrona. Y luego un día, porque, digo, esa operación hizo porque cada quien que quería abrir un Garo, pues acudía a nosotros, ¿no? Y pues por un ligero porcentaje, pues se le facilitaba todo lo que se le tenía que facilitar, ¿no? Incluyendo la seguridad de que creían que éramos los capos del juego. O sea, ¿no? Te creían el gángster del juego. Exacto. O sea, lo que empezó con una chicadera académica y con una madre, pues al final ya de verdad es que pues te terminan conviendo porque eres un pinche gangsterzazo, ¿no? Entonces, y con ese estigma pues cargamos mucho tiempo, ¿no? Hasta que pasó lo peor. Un día, una inspección o algo pasó en ese restaurante que pues estaba todo lleno y la chingada, y había solo una pareja en el restaurante. Y estaban tomando, o sea, una cuba sin alimentos. Ok. Y entonces cayó una pinche inspección. Pedo. Entonces nos tuvimos que mover del lugar. Bueno, a los uruguayos que nos rentaban en el restaurante. Pero ya empezaron a caer los vecinos, ya empezaron a rebuscar y todo. Y pues fue el momento de moverse de ese gran Garo que fue el Zambezi. Y entonces pues buscamos lugares y fuimos a otros y pusimos provisionales y todo.
Y entonces encontramos un antro, igual medio en quiebra, que se llama Kubrick, que estaba en Avenida La Paz, que ese sí fue un congalote. O sea, era el tercer piso, o sea, era un antro, puedo decir una discoteca, no, eso no existe, ¿no? Un antro, y el tercer piso estaba cerrado y tenía una traspuerta y entrabas con una escalerita de caracol y teníamos una salida de escape por atrás. Ahí sí ya era, o sea, ahí sí ya era más gangsterzazo. Pasaba la policía cada semana por su billete, si había redada nos avisaban. En la calle, en Avenida La Paz, a la gente que vendía cigarros, que cuidaba coches, que lavaba coches, a los ballets, el güey de los hot dogs le pagaban con fichas. No, sí, un cagadero. Eso sí ya se convirtió en un cagadero absoluto. Entonces al otro día llegaban en la mañana con Martín. Le mando un saludo a Martín, que también fue mi jefe de seguridad toda la vida y sigue trabajando conmigo en la empresa de telecomunicaciones. Y llegaban con Martín así, güey, un partero de fichas, güey. Llegaba Martín a la caja a cobrar 3-4 mil pesos de fichas, güey. Decías, ¿qué pedo, güey? Y ya les pagaba a todos en la cuadra. No, ahí sí ya la operación se descontroló. ¿Y no te diste cuenta? No, sí te dabas cuenta, pero pues entraba el dinero, güey, pues estaba medio controlada, medio bien. Estaba controlable, vamos a llamarlo así. Porque pues ya traemos a la policía, ya tenemos que... Pero me refiero a que se descontroló en el tema que ya era un pedo, éramos 24, ya, o sea, llegó un momento en que al principio decías, ya, güey, son las 3 de la mañana, vámonos, ¿no? Ya son las 5 de la mañana, ya vamos a la chingada. Ya son las 7, güey, de la mañana, ya vamos a la chingada. Y ahí ya éramos 24/7. O sea, nada más cerrábamos el domingo, por decir algo, y se cerraba el domingo, pero el último pendejo se iba a las 9 de la mañana el domingo, güey, y al otro día empezábamos o sea, cerramos de la mañana del domingo a la tarde del lunes que empezábamos, pero era 24/7, era increíblemente raro y no creas que se quedaban nada más 3 güeyes ahí, 3 pinches picados, no, tenías 3 mesas, o sea, 2 mesas, güey, amaneciéndose y seguían jugando y empezaban a llegar los otros güeyes porque ahí están ese güey, ya está bien pedo, y entonces llegaron los pinches opilotes temprano, güey, ya era un cagadero. O sea, de cajeros teníamos 3-4 turnos, de staff creo que éramos 33 cabrones, no sé cuántos. No, ya era un desmadre, o sea, ya era una cantidad, o sea, ya estaba muy cabrón, o sea, honestamente, ¿no? Y bueno, pues algo así, ilegal, pues no puede durar mucho tiempo. O sea, por más protección que tengas, y sí libramos un chingo de redadas, y sí nos avisaron, y así de que, puta, sálganse todos, y llegaban los de la federal. Y bloqueo. Y cerraban la calle, los tránsitos, y espérate, y no sé qué, en lo que nos daban tiempo de bajar por la puerta de abajo al antro, y que levanten las pinches sillas, y cierran la pinche puerta, o sea... Porque sí entraban entonces a inspeccionar todo. Bueno, si estaba todo cerrado y apagado, no. Por la puerta no, entonces sí, o sea, pero pues sí, o sea, pero sí hubo varios bomberazos de que la libraron, de que la libramos, pero que ya nos traían, o sea, ya estaba el pedo. Y fue muy por un tema de los locales, ¿no? De hecho, después ahí se convirtió en un congal que se llamaba el Badabing, y el que lo puso, pues fue el que más estaba, pues, buscando el pretexto de quedárselo, ¿no? Entonces ahí fue un tema mucho más de una inconformidad de alguien, güey, pues es una calle de antes o algo. Fue más el tema del vecino, ¿no? Y que el vecino se dedicaba a los congales y que quería el congal. O sea, básicamente eso era lo que... Él quería parte del buffet. Así es. Entonces, y entonces, pues sí nos estaban rebuscando bastante, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, hay una anécdota muy buena, ¿no? De que, pues ahí en Avenida La Paz, pues siempre están los corredores, ¿no? Que es el güey que da la vuelta y... ¿Qué quieres, no? ¿Qué quieres? Que la guadalupana, que que la ya, el pócar, ahí 25-50, 50 ciegos, o sea, no, se los ven. El RP, oye. El RP. O quieres ir al pócar, ahí 25-50, 100, ¿no? Ya tienen blackjack, o sea, no mames, o sea, ya. Tú dime qué quieres y yo te llevo. Exacto. Para que me den mi comisión. Exacto, y luego ya empezamos. Y me acuerdo que ese lugar lo inauguramos. Todo el mundo lo conoció, lo inauguramos regalando un coche. Porque en el San Besi todos los viernes regalábamos, hasta motos regalábamos. La verga.
sea, ¿ya regalaban? Sí, a la mejor mano, no, a la mejor mano. O sea, empezamos regalando, no sé, un columpio de etiqueta negra a la mejor mano. Pues, te digo, al final había otros garos y todo, pero al final todos cerraron, o sea, todo el mundo se quedó yendo con nosotros. Pero yo me acuerdo así que, por decirte algo, o sea, yo me acuerdo de un viernes haber regalado una motoneta. Fueron los más grandes en cuestión de premios. Sí, o sea, a la mejor mano, una pinche motoneta. ¿Y hasta qué hora la pinche mano? Pues hasta las 12 del día del sábado, culero, ¿no? O sea, hijo de la... O sea, para que estén aquí todo el pinche semana. Pero hasta que regalábamos, o sea, a ver, ¿no? 3 plumas Mont Blanc, las mejores 3 manos, ¿no? O relojes, güey, o sea, cosas ya caras, o sea, cosas de, digo, no, pinche Rolex, pero sí, un relojito decente, o unas botellas. Premios arriba de 5 o 10 mil pesos. Sí. Y exactamente, en aquel entonces una motoneta costaba 10,000 varos, ¿no? 10,000 varos, pero sí, nosotros regalábamos premios así, de ese tipo, todos los viernes era el día de regalos. Los miércoles teníamos jugadas tempraneras, carísima, 100 varos al frente, chingue eso, era 50 al frente con una recompra obligada, la mesa de los miércoles, siempre teníamos la mesa de 100, 200, o la mesa de compromiso de 50 varos al frente, o de 20 al frente, todas recompras. Y en una época también tuvimos, sobre todo al principio, después ya nadie jugaba eso, teníamos la 1025, que de ahí salió, de esa vez salió, yo creo que el mejor jugador profesional que ha dado México era Ángel Guillén, que también le mandó un saludo a Angelito, que eran unos chavos del ITAM, muchos chavos del ITAM que iban a jugar ahí al Zambezi. Pues antes del otro iban a jugar ahí. Muchos, 10. Chavos, clientazos. Después el 10-25, como a todo el mundo se le hizo una cagada y desapareció esa mesa y era la otra. Pero sí, y eran picadísimos. Y Ángel más. Me acuerdo cuántas veces ayuné contigo, cabrón. Que era el único que no se quería ir, ¿no? Pero bueno, eso lo hizo un gran jugador. Yo creo que el mejor exponente internacional que tuvimos y el primero también. Okay. Y mucha gente salió de ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que un maestro del ITAM, saludos Memo, sí llegó un día que también iba a jugar, un día sí llegó a comentar que ya tenían un tema a nivel coordinación de maestros y dirección de que los chavos, los estudiantes, pues que iban a jugar, iban a unas jugadas y luego no llegaban sin dormir y que la chingada. O sea, ya era un tema que llegó hasta en el ITAM a tema académico. O sea, yo me acuerdo que sí me comentaron. Sí, que ya él te comentó, ¿sabes qué? Esto ya está afectando. O sea, ya es pedo, güey, ya es pedo. O sea, yo te platico, güey, pero no me vale madre, ¿no? Yo soy tu cliente. O sea, yo también vengo aquí. Pero no mames, güey, en las juntas de maestros es un tema que se platica, güey, ya bastante. Imagínate que te quede tan grande como para que ya se platique una junta. Entonces sí teníamos un pedo. Y bueno, pues fue una época evidentemente de mucha güeyantía, de mucho gay. Y en uno de esas es cuando yo voy a la American Dealer School. Okay. Y tomo mi primer curso como dealer en Los Ángeles. Ok, muy bien. Y de hecho, después supe que había... O sea, bueno, cuando fui ahí supe que tenían el American Dealer School, tenían una sucursal en Las Vegas. Y ahí es donde hice el módulo 2 de dealer. Entonces, digo, yo siempre, todo el mundo sabe que yo nací para echarle azúcar a los churros, güey. A mí las manos me tiemblan, güey, tiro todo. O sea, yo no tengo manos, pero pues de todas maneras aprendí todo lo que podía aprender. Hice los 2 módulos completos. Ahí el primer módulo, que en realidad fue el sistema básico que yo traje. Es el primer módulo, aprendes a dar póker. O sea, lo primero que tienes que aprender es a dar póker. Y después, lo segundo que aprendes son ya las mesas, las medias lunas, ¿no? Que básicamente es blackjack y baccarat. Todos los demás juegos son, si sabes dar esas 2 cosas, puedes dar cualquier chingadera. Que crazy póker, que su póker, que me equivoque, la chingada, todo es marranadas, todo es pasable, ¿no? Fantasy póker, ¿no? Blackjack, baccarat. Pero la idea del póker en realidad es que aprendas el valor de la baraja, el valor de las cartas, el valor, el orden, el porqué.
¿De acuerdo? Y una mesa de póker requiere mucha más atención que una mesa de blackjack. Entonces aprendes a estar pendiente de la jugada. Entonces siempre lo primero que enseñas o que aprendes es, y así fue como yo lo aprendí en la American Dealer School, lo primero que te puedes saber, si sabes jugar póker, de calle llevas un putazo, porque pues hay gente que dice, no, pues yo veo que aquí se gana bien dinero como dealer y llega y no sabe ni madre, güey. Entonces tienes que enseñarle hasta que vale más el rey que la reina, ¿no? O que cómo el as vale más si es el 1, ¿no? O sea, pendejadas así. Y ya no se diga el orden, ¿no? De las jugadas. Entonces cuando tú sabes jugar, pues obviamente el módulo 1, la primera parte que es el póker, pues te vas directo al procedimiento. O sea, no te tienen que enseñar a jugar, entonces es muy rápido, ¿no? O sea, es como algo muy entendido. Y ya después viene ya el tema, cuando aprendes todos los procedimientos, pues ya nomás aplicas los procedimientos y la regla de cada juego, de baraja. Entonces, en el módulo 1 estamos hablando de pura baraja, ¿sí? Entre las personas y contra el casino. Pelas. ¿No? Todas las modalidades que quieras, que es baccarat, que si es chemis de fer, que si es mesa grande, que si es mesa chica, que si es chino, que si... Ya nomás se aprende la modalidad, pero sabes la regla básica, ¿no? Entonces, y el segundo módulo es ruleta y craps. Entonces, cuando haces esos 4 módulos, bueno, esos 2 módulos en esas 4 etapas distintas cada una, pues es cuando puedes considerar a un dealer completo, ¿no? O sea, un dealer que puede hacer lo que sea en tu casino. Y si en la vida de un casino, tu licencia, de la que te otorga la comisión de juego de donde sea, hay comisiones que son federales, o sea, la comisión de juego de Nevada no necesitas comisión de juego de Florida, no. O sea, si te da de Nevada, no, si te da de Florida no puedes trabajar en Nevada, o sea, por ejemplo, dar un ejemplo, ¿no? Hay unas que son federales y otras que no. Y el sueldo que cobras es dependiendo de las certificaciones que tengas, ¿no? Entonces, salimos del estadio mi amiga y yo y recordamos un lugar que nos recomendaron mucho. Caminamos unos 10 minutos. Y llegamos al lugar. Solo es cuestión de escanear el QR y ahí vienen muchas opciones que te dan. Como no había mucha gente, no tardaron ni 10 minutos en llevarnos nuestra orden. La verdad, todo el personal nos atendieron súper bien, fueron muy amables, atentos en todo lo que pedíamos. Y obvio, no podía faltar la selfie del mejor lugar para comer tacos. Yo pedí unos tacos de ribeye que vienen acompañados con nopales. Las salsas están súper deliciosas. Y pues para rematar, nos cayó como anillo al dedo una cerveza súper fría. Cambio de tercio. Porque el que no ha tomado conmigo no es mi amigo. Eso. Qué buena me quedan las cubas, no mames. Sí. Qué verga.
Ok. Entonces, ¿es ahí donde te especializas? Sí, exactamente, ahí es cuando termino el segundo curso, ahí es cuando ya verdaderamente me especializo en la técnica del hileo, o sea, ya en saber perfectamente todo lo que tiene que hacer un dealer desde que se levanta hasta que termina hecho mierda. Ok, entonces ya siendo especializado y teniendo pues este garo ya un poco controlable, pero como dices, todo termina. ¿Por qué dices que todo termina? ¿Cómo terminó esa etapa del garo? Pues en el bote, en el fresco bote, terminamos en el bote todo. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? O sea, la anécdota, ¿cómo es? La anécdota pasa que la persona esta que tenía el interés en el predio, que se dedica al giro negro, y que también la persona del antro de abajo, que era el que nos rentaba el piso de arriba y todo, bueno, pues tenían ahí rencillas y problemas y todo, pues varias veces intentó ponernos para eso. Entonces, un día tuvimos un torneo de... Mira, según yo creo que era un torneo de 100,000 pesos. Okay. Porque no éramos muchos, no había muchos jugadores, la verdad, solo había como 30 jugadores, 33, 34, o sea, no muchos. Y era como un tema más privadón. Y bueno, sí había otros jueces jugando, pero el torneo era, no recuerdo si eran 100,000 o 50,000. Era un torneo bueno. 5 mesas, más o menos. Yo creo que del torneo éramos como 3 mesas nada más, porque era torneo caro, o sea, caro, y para que le den pues que más caro, ¿no? Pero los jugadores lo daban, o sea, y ese tipo de jugadores que ya, que juegan mesas caras y todo, ya nadie le llamaba la atención el torneo. Entonces, para que un torneo llamara la atención, tenía que ser caro. Ok. O sea, mínimo de 20,000 pesos, o sea, no hacíamos un torneo de menos de 20,000. Entonces, yo creo que será de 50 baros. Entonces, cabe señalar que o sea, en ese carro ya teníamos hasta bóveda, o sea, teníamos caja fuerte de ese tamaño, ya era un desmadre, ahorita me acordé porque más adelante voy a contar una anécdota que es el final de esta anécdota. Bueno, pues total, un cliente, la novia de un cliente, que fue el que nos puso, el del garo, pide el acceso, porque había que pedir acceso, o sea, porque digo que ya era un tema ya controlado, ya sabíamos, ya había avisos, ya todo. Entonces, si no eras un cliente asiduo, que te conocieran bien la seguridad, no ingresabas, ¿no? Nos llegaba alguien que no conocíamos, pues quién eres, quién te invitó, ¿no? Entonces se solicitaban los accesos siempre. Y entonces se pide un acceso de tal, creo que está llamado Pablo, tal acceso que viene con tal cabrón, ¿no? Y entonces se da el acceso. Así que pasa. Pues en ese momento en el que se da el acceso, amagan a la seguridad en la entrada y empiezan a salir policías federales, no eran federales, eran pero por todos lados, comandos. No hubo aviso, no hubo nada, y entonces de repente entraron güeyes con armas largas y arriba las manos y la chingada, y perros, cámaras, trajeados, a todo el marrano. Iba el Ministerio Público número 50 del DF, que está ahí en la Doctores, donde está el búnker del DF. Y así, tal cual. ¿Dónde está el Rayo? ¿Dónde está Nacho? Así de fácil la preguntaron. Así, ahí no. Pues sáquense, a ver, cabrones, dejen todo como está. Empezaron a recoger todo, a meter todo en bolsas, entraron peritos, güey, con bata. No, así de película. Y órale, todos formados, se chinga su madre. Y así nos sacaron.
nos separaron unos microbuses, güey. Sí, porque no fueron en carros como, hace cuenta que no fueron en carros como de la policía, para que no los vieran, ¿no? Camionetas, sí. Entonces fueron en microbuses de los que eran blancos con rayas verdes, no sé ni lo que usan, pero microbuses. Nos separaron unos microbuses y todos al frescobote, a la chingada. Y pues nada, pero a pasar el mal trago, ¿no? Y los separos y todos pásenle y nos pasaron en la misma manta donde había estado el Mocharejas hacia atrás, en la misma nos pararon a todos, fotos, por la tele salimos con López Dóriga, en Hechos del 13, en el Canal 11, salimos en todos los noticieros de México y el titular era "Cayeron los capos del juego". Ray Ortiz y Nacho Fadel. Esa era la noticia. No, cayeron los capos del juego ilegal en México. Bueno, pues al final, como siempre lo dije, que podía ser lo peor que podía pasar, es que pagar las 48 de rigor o las 96 si es fuero federal. Y en teoría el delito de juego ilegal sería un delito especial porque está en el catálogo de delitos especiales y sería federal y en la ley federal no está catalogado como un delito grave, entonces porque no cumple. En aquel entonces ha cambiado mucho la ley, no sé si en aquel entonces en el federal es catálogo y en el Distrito Federal la media aritmética. De todas maneras, cualquiera de las dos normas no las cumple, entonces pues tienes derecho a una caución, ¿no? Entonces, pues en realidad nada más se les va a pasar el mal trago y llegar a la caución, ¿no? O sea, punto. Y que te quiten tus pertenencias. Exacto. Y bueno, pues se llevaron todo lo que había, incluyendo la caja fuerte. La caja fuerte no tenía más que fichas sin valor. Entonces me imagino abriendo la caja fuerte a ellos diciendo, ¿no? Pues puro plástico, puro. Oh, sorpresa. No, sorpresa. Que esas fichas por ahí deben de estar, que son eran las fichas de Pócar Azteca. Justo en la transición entre ese garo y el otro garotote, lo inauguramos regalando un coche, decía, y fue un torneo de Pócar Azteca, que fue mi primera página de internet, que en aquel entonces, como dato curioso, evidentemente, si yo pongo una página de póker en internet, pues ¿de dónde saco players para que las 24 horas haya con quien jugar? Ya. Entonces existía una madre que se llama el Poker Community, que debe de seguir existiendo. Entonces, en realidad tú eres un skin y existe un sitio que está hecho de sitios de muchos, de mis clientes, de tus clientes, de los clientes de él, de todos, ¿no? Y la parte proporcional del rate de cada cliente es lo que gana cada quien. Y había una página que se llamaba Full Contact Poker, que era de Daniel Negreanu. Saludos a Dani, aunque no creo que nos vea. Y era el plus de la página del Poker Community, porque pues, era el sitio de Daniel Negreanu y entonces tenía muchos usuarios. Entonces estaba de poca madre, ¿no? Entonces ya sabes, me acuerdo que viajé a ¿dónde chingados viajamos para abrir esa página? Viajamos a Seattle, de ahí echamos el brinco a River Rock en Vancouver, donde estaba el centro. Bueno, fue toda una experiencia abrir una página web en ese entonces. Una página web ya de juego en vivo, o sea, un poker room en vivo, o sea, un Poker Stars, un Party Poker, un Full Deal Poker. 2007, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, 2007, 2008, por ahí. Y fue una gran experiencia, ¿no? Todo conocer el mundo del póker online, en la parte de adentro, y aprenderlo, y llevar mi plataforma y todo. Y esa página se llamó Pócar Azteca, que el logo tenía la pirámide de Chichén Itzá, o sea, no tiene nada que ver Azteca con Maya, pero aquí chingado le importa, ¿no? Entonces era el sol azteca como sol y la pirámide de Chichén Itzá, el logo.
Y mucha gente jugaba, porque aparte pues yo tenía una oficina en Insurgentes, de poca madre, así una oficina de gánster bien hechicita, y ahí daba un servicio, entonces depositar, pagar y todo el pedo, y la gente jugaba y online y todo, estaba de poca madre, o sea, yo le hice, y Poker Azteca regala, o sea, fue un torneo que creo que la entrada costaba $1,000, y regalamos, y el primer premio era un Ford Fiesta, ¿no? Estaba a $150,000. Con los $1,000 se hacían los otros premiecitos y regalamos el coche. Y pues fue un torneazo, entraron 150 personas en el Garo. O sea, tenemos 115 mesas de póker. Sí, así inauguramos ese Garo, el desmadrote. Fue una experiencia muy bonita la de haber conocido el mundo de póker online, en el también después me sumergí mucho en ese tema. Bueno, pues ya nos llevaron al frescobote, pues encuérense todos, pásenle todos para acá, sus pertenencias, la chingada. Y todavía me creas que había cabrones que estaban jugando en los separos, cabrón. Bueno, ¿qué más íbamos a hacer? Pues, ¿qué otra cosa hacemos, chivos? Y ahí iba de todo, iba don Tomás, iban abogados, iban ministerios públicos, iban notarios, iban empresarios de primera línea, iba de todo ahí, iba hasta en aquel entonces, no me acuerdo quién era el alcalde de la Ciudad de México o el gobernador en aquel entonces, que siguió, yo creo, después de López Obrador, bueno, iba su sobrino, cabrón. O sea, fue un desmadre. Y bueno, pues salimos bien librados todos al final, ¿no? Yo era ballet parking y salí, sin ningún problema. A muchos sí se los llevaron a la chingada, a la PGR. Sí, bueno, no, en teoría los jugadores salieron todos y en teoría los empleados todos fueron para allá. Los empleados fueron a la PGR. Exacto. Verga. Perdona a Beto Vega, era jugador y se lo llevaron para allá. Y a Fausto, perdón, porque nosotros salimos por acá, entonces tenía que cumplirnos. Perdón, Beto, te quiero, siempre te he querido. Te tengo un regalo, por cierto. Bueno, fue una cosa sui generis. Claro. Bueno, en ese momento todo empieza a cambiar. O sea, en ese momento todo empieza a cambiar. O sea, no podías intentar poner otro Garo porque o te buscaban, o te caían, o te vendían. ¿Sí? O sea, había sapos. O sea, si lo intentaste otra vez, un poco más pequeño, vale más. Y entonces ya el tema ya era hasta asaltarte, más que llevarte al bote, ¿no? O sea, caerle y todos los relojes y el billete y vámonos, sí. O sea, ya se volvió una actividad muy peligrosa, ya realmente. A la fecha, ¿sí? Porque ya van a eso. Exacto, entonces, y más así grandes, ¿no? Como sea, pues una mesa en una casa, pues es controlable toda la vida, ¿no? O sea, ¿qué pues son las jugadas que hay hoy en día, ¿no? O sea, más grande, eso se puede convertir en un problema, ¿no? Y aparte no es tan mal visto ya, o sea, en aquel entonces era mal visto. Yo me acuerdo que decía que debíamos de rentar una bodega, tener unos órganos, unos cabrones, un chingo de perico, un chingo de mota, unas pinches viejas secuestradas. Todos ahí, los quesos para cortar. Exacto. Y ya en el fondo, unos güeyes jugando póker, entonces armas. Bueno, los del póker ahí déjenlos, decía yo, güey, que eso es lo que puedo hacer. Que te hacen daño. Exacto, eso es que te están haciendo, güey, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya no es tan mal visto, hoy en día hay 400 casinos abiertos, en aquel entonces que te estoy hablando, habría en Monterrey tal vez unos 3 o 4 casinos amparados abiertos como tal, en aquel entonces, en Monterrey nada más. O sea, era otra época. Y pues los calientes, ¿no? Que nada más eran sportsbooks, ¿no? Que esos hay desde el 91. Entonces, bueno, pues ahí empezó otra época, una época totalmente distinta. Yo, mis socios y muchos de la industria, pues decidimos retirarnos del Garo, ¿no? O sea, no estuvo chida la experiencia, no
se volvió, repito, peligrosa, o sea, peligrosa per se, porque, a ver, hay que entender que un casino en cualquier parte, y más en México, atrás de él siempre hay un político, siempre hay un mafioso, y el giro negro, sobre todo el no regulado y el regulado, sí, pues es un hoyo negro, o sea, por eso es un giro negro, o sea, ahí hay todo, o sea, hay putas, hay perico, hay droga, hay armas, quieras o no quieras, es propio del cliente, del giro, o sea, ¿sí me entiendes? Y la película Casino lo representa muy bien. Claro, cómo no. Sam Rothstein, ahí se le mandamos saludos, no, ese no. Dave Rothstein, de hecho, así daba mi primera clase de... La gente que no sabía nada, el primer día de capacitación, la tarea es ver la película de Casino. Y al otro día les hacía 10 preguntas de la película. Ese era el primer día. Esta población. Exacto, de entrada. O sea, ¿qué tienes que hacer? Ve a ver Casino de Robert De Niro y al otro día les hacía 10 preguntas específicas de la película. Para que lo tomen en cuenta los capacitadores. Exacto. Y aparte empezó de una manera muy bonita, ¿no? Porque introducirlos a... no, al principio lo primero que dice en la película es el ojo que todo te ve, ¿no? Entonces, él reparte, atrás de él está el Pit Boss, atrás de él está el Pit Boss, atrás de él está el Floor Boss, atrás de él está el Chief Boss, atrás de él está y al final está el ojo que todo lo ve, ¿no? O sea, ese es el camino de lo que pasa en un casino. O sea, ¿tú crees que es una simple tirada de dados o una simple mano de bebé? Y atrás de eso hay una serie, hay una serie impresionante de cosas que tienen que suceder en un casino para que el casino funcione bien y funcione todo el tiempo y funcione decentemente, ¿no? O sea, ese es y esa es la parte más importante de esa película, además de muchas cosas que se dan alrededor de la película. Pero bueno, ahí empieza. Ricardo Ortiz, Rayo. Rayo es mi mentor, Rayo es la persona que me enseñó todo lo que sé referente al póker, referente a mucho en medias lunas, me enseñó muchísimas cosas y él me permitió estar en el primer equipo en que yo participé como croupier. Él me dio mi primera academia, me dio la confianza en base a mi conocimiento en cuanto a reglas, puedo considerarlo mi amigo, seguimos en contacto, lo quiero mucho, entonces eso es para mi Rayo. Tengo muchos recuerdos con él. Él me dio la oportunidad cuando nadie más creía en mí de seguir como dealer. Él me presentó a Víctor Treviño, que es de las 3 personas más admirables para mí en el ambiente del póker, junto con Rayo y Jaime Maquedo. Él me fue a felicitar a Salamanca, única y exclusivamente fue a eso por mi trabajo. Tus juntas eran inolvidables, Rayo, por cierto. En una de esas conocí a Víctor Treviño. Alguna vez hicimos un examen de póker de 140 preguntas para uno de los casinos. Me terminaron odiando porque yo fui el que lo hice. Me tuvo la confianza de que yo lo hiciera, de que yo lo implementara y nos salió muy bien. Y en base a ello, pues hoy en día lo que manejamos es conocimiento, es liderazgo en base a reglas, en base a servicio al cliente. Es como nosotros nos conducimos, los que somos hijos de Rayo de algún modo, en los diferentes lugares donde estamos. Muchas gracias por todo, Rayo. Muchas gracias porque gracias a ti hemos tenido lo que tú nos prometiste, chamba, durante muchos años y seguimos en ello. Y no nos fallaste en nada de lo que nos dijiste, lo cumpliste. Muchas gracias. Película. Pero bueno, ahí empieza otra época donde dices, ¿qué chingados hago, no? Sí, donde dices, ya estoy hasta la madre. Entonces, y muchos, ¿no? Pues, ¿qué chingados hago, no? Entonces, bueno, pues tenía el tema del póker online. Entonces me dediqué muchísimo. Ahí pasan muchas cosas. Poker Stars firma a Daniel Negreanu. Entonces el Poker Community se lo lleva a la chingada, o sea, mi sitio también se lo lleva a la chingada, que ya funcionaba, pues de repente ya no había jugadores, entonces te metías y no había tiro, ¿no? Porque todos los jugadores de Negreanu se fueron. Entonces se crea una nueva comunidad, la chingada, y ahí es justamente cuando yo decido, ¿sabes qué?
Exacto. Y en ese momento a mí me busca PokerStars. Y veo al chairman lo veo en Cancún, que había un garo en Cancún también, de otros amigos que teníamos, todavía estaba, pero ahí estaba ya la pesquisa muy cabrón. Yo me largué a Cancún y veo ya al chairman de PokerStars y me ofrece ser el country manager de PokerStars. Porque, ¿cómo estuvo el asunto? Pero yo le dije, oye, pues yo tengo un sitio, cabrón, y se hacemos. Y entonces, no seas pendejo, no seas pendejo. No, a ver, güey, ayúdanos, tú eres el country manager, güey, de PokerStars. Puta, dije, ya chingué, ahora no voy a ser el country manager de PokerStars, güey, ahora que no tengo nada que hacer, ¿no? ¿Cuál es la función del country manager? El country manager, bueno, en aquel entonces no se usaban los cajeros, pero en ese momento había que haber habilitado cajeros, llevar el marketing, lo que se pudiera hacer de marketing en México. Básicamente eso, el marketing, cajeros y, bueno, eventos. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo. Y organizar el LAPT de México. Que hoy en día es el torneo de Vallarta, no el grande que hay. Entonces, que lo lleva el mago, saludos al mago Maqueo. Él siguió operando ese torneo de Vallarta toda la vida, pues siempre lo ha operado. El tema es, esas eran mis funciones. Ok, no hay pedo. No, pues quedamos a toda madre, la chingada, yo me regreso a Inglaterra, yo me voy a no sé, así no hay pedo, ok, no hay pedo. Te va a venir a ver el manager de América, no me acuerdo cómo le decían él, ¿no? El LATAM, no sé, el LATAM manager, ¿no? Ok, sí, bueno, no hay pedo. Cámara. Vienen a verme, me dicen, oye, cabrón, ¿qué crees? Que todo está al pedo, No, man, que les ofrecieron $15,000 de sueldo al mes, estaba de todísima madre, ¿no? ¿Cuál es el pedo? ¿Todo bien? Ok, oye, pues vamos a hacer las gestiones para lo de Vallarta y la chingada. No se puede. No, como chingado. No se puede. No se puede hacer ese torneo, entiende, no se puede, las cosas están de la chingada, todos se están llevando. ¿Para qué chingado soy tu country manager? Es mi obligación decirte que no se puede. Pasan un par de semanas, güey, le mando documentos, hago una consulta, se la mando, güey, no se puede, cabrón, no se puede. No, pero como chingados no, que no sé qué, que a mí Juan Pérez de no sé dónde me dijo que sí, que a mí no sé quién me dijo que sí, que no se puede. Pues me vale madre, lo vamos a hacer. No, te lo van a clausurar, no hay manera que ese torneo se lleve a cabo. ¿Sabes qué? Gracias por tu servicio de country manager, buenas tardes. Y me manda a la verga a PokerStars. Anuncian a no sé quién chingados, hacen su pinche torneo, llega a Gobernación y a la chingada a su madre todos. Eso querían, eso bueno, está. Yo hice bien mi trabajo. Entonces, entonces esas cosas, yo dije, ¿cómo chingados voy a hacer para seguir impulsando mi sitio? Ahí le cambié el nombre a The Poker City, se llamaba, le puse un nombre con más gringo, The Poker era otra cosa distinta, y entonces fue cuando decido largarme a Las Vegas. Pues agarro mi Daytona, una mochila, y me trepé en un pinche velero llamado Libertad, y a chingar a su madre. Vamos a un corte. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo El Negro. Hago el presente video a solicitud de un buen amigo para la casa del croupier. Quiero agradecer primeramente a Ricardo Ortiz, El Rayo, por todas las enseñanzas que me dio hace aproximadamente 15 o 16 años cuando lo conocí.
Hace mucho que no tengo contacto con él de ningún tipo. Los errores que uno comete en la vida cuestan caros y a veces te alejan de personas que valen mucho la pena. Afortunadamente el tiempo me ha dado la oportunidad de trabajar en esto que tanto me gusta y lo cual aprendí muy bien. Gracias a esta enseñanza que nos dio, no solo a mí, sino a un grupo importante de personas, es que he podido viajar, trabajar en muchos lados, en diferentes estados de la República, y he podido ocupar muy buenos puestos en algunos casinos. A la par, he desarrollado una jugada privada de póker. Ya tiene 6 o 7 años que no trabajo en casino y que única y exclusivamente me dedico a las partidas privadas. Tengo aquí en Querétaro ese tiempo y tengo una jugada bastante exitosa. Y eso lo debo a mucho de lo que aprendí junto a la gente que el Rayo puso para prepararnos. No me queda más que agradecer. Espero que estés muy bien, Rayo. Espero que tengas buenos recuerdos sobre el tiempo que pudimos convivir. Muchas gracias. Y en verdad que la profesión que nos enseñaste nos ha dado para vivir bien a muchos de nosotros. Un abrazo. Ok, bueno, llego a Las Vegas. Pues dije, ¿por qué chingados voy a hacer aquí? Pues jugar. Y renté un depita. Me acuerdo que viví en el Fort Queens como 15 días, porque pues, lo que encontraba un lugar que me gustara y así. Y me dediqué a hacer traducciones de libros de póker y a jugar póker. Entonces, hacía las traducciones de libros y libros y libros de póker y a jugar póker. Y tenía mis días donde iba a jugar a tal lado porque había convención, a tal lado porque hay borrachos, a tal lado porque están pendejos. A mí tenía mis torneos, buenos torneos, baratos. ¿Dónde los jugabas, amigo? Bueno, yo creo que el lugar donde, o sea, a ver, torneos del diario, torneos semanales, torneos baratos, torneos de $100 y eso, pero torneos con más de 130 jugadores, más 130 reentries o 160. En aquel entonces el mejor torneo en Las Vegas estaba en el Zara Casino, porque era muy barato, costaba como $70, y el otro torneo parecido estaba en el Venecia. Sí, eran los dos torneos muy buenos, tanto en la mañana como el de la noche, y mucho jugador local y muy buen nivel y muy buenos torneos. Eso era el raspe, ¿no? O sea, el diario, el torneo bueno, ¿no? El cash, bueno, independientemente que cuando había eventos, pues siempre intentaba jugar eventos, ¿no? O sea, eventos buenos, ¿no? Pero o sea, torneos grandes, pero ahorita estoy hablando del diario. El cash, normalmente en la mañana jugaba en el Mandalay Bay, porque hay muchas convenciones, entonces hay mucho pendejo, y tenía una mesa para aquel entonces muy cómoda, porque era 2-4. Era 2-4 con una cosa y la entrada era de $100. Entonces era una mesa muy cómoda y donde podías ganar mucho dinero. Entonces, si a mí me iba bien en la sesión en la mañana, prácticamente estaba hecho el día, ¿no? O sea, tú ya estabas muy acomodado allá en Las Vegas. Exacto, buscándole a dónde y cómo para ganar buen dinero. ¿En qué momento entonces decides regresar? Bueno, todavía falta ahí, porque la segunda parte donde aprendo a jugar prácticamente todos los juegos, a jugar todos los juegos muy bien, es en el Orleans Casino, que es un casino off-street en el barrio chino, donde juegan gente muy vieja. Es más, hoy en día yo creo que es el mejor torneo de viernes que existe en Las Vegas, todavía hoy en día, porque este año que regresé a las canchas estuve yendo y es un torneo magnífico, porque es un torneo de $100 en el que hay más de 500 reentries y hay un gran nivel. O sea, es un torneo donde puedes aprender a jugar torneos verdaderamente bien. Y ahí aprendí a jugar todo, o sea, ahí aprendí a jugar bien jugado, Seven Stout, Under Rival, con dragón, sin dragón, todos los Omahas que ahora juegan, todas esas cosas, ahí las aprendí a jugar. Era muy cagado porque como siempre estaban los mismos, son puros viejitos, y por gente que va a ver, es bien difícil sentarte porque pues nunca se paran, güey, de la mesa. Entonces estás en la lista de espera y nunca avanza, ¿no?
Y entonces un día, y compran muy poquito, o sea, compran $80, compran así, o sea, puta, y muchos juegan límite ahí también, que también hay que jugar las límites, o sea, es bastante difícil. Y entonces, las veces que ya logré sentarme y todo, siempre me sentaba en una mesa de Dealer Choice with Dragon, que es, y entonces había juegos high-low y todo lo que hoy es para la gente, tal vez el horse, el shooter, o ahora hay muchas variantes, ¿no? De esas cosas. Y mesas en las que también había Seven Study y se jugaba high-low, cosas, o sea, algo que en realidad uno no jugaba aquí en ningún lado, ¿no? Y a mí siempre me gustaba, si tenía un día ganador, ir a tirar $200. Y mi apodo en el room era 200. 200, así me decían los viejitos. 200, come on. No, what do this? Come on, 200. Así. Y entonces se volvió una pinche costumbre que iba yo en las noches, ya madrugadonas, a jugar con los viejitos. El 200, entonces yo era el 200, ya igual el 200. Y me cepillaron mis 200 todas las noches del mundo, güey. No sé cuántos cientos de noches me las cepillaron, güey. Hasta el día que aprendí a jugar bien como ellos. Hasta el día que ya no me cepillaban. Hasta el día que no sé. Y yo creo que ahí sí fue mi cambio radical en el juego. Sí, se lo debo ahí al Orleans Casino. Ahora ahí fue el cambio. Y esa época, ¿no? No pensé a jugar y jugué varios majors me acuerdo que había un Classics del Caesar Palace de $15,000 que jugaban todos profesionales, que llegué a la mesa final también y cuando quedábamos 2 mesas, puta, todos eran famosos, güey, todos eran mis ídolos, ¿no? Y aprendí así cuando te dices, no sé, te dice Gavin Smith, te voy a robar todos tus blinds, todos, güey. Uno no te voy a dejar así, o sea, y aparte pues tú eres el mexa, güey. Ahí conocí a Pedrito de Monterrey. Saludos a Pedro Fernández de Monterrey. Ahí lo conocí justo en ese torneo. En esa mesa traía su pelo largo y todo, y me acuerdo que cenamos con Mende Winmaster y Scotty Win, porque ya de los que quedamos, que se apiadaron de nosotros y cenaron con nosotros en el dinner break, y pues ya mándenlos a la chingada, ustedes jueguen. Y ahí estábamos entre esos últimos 18 cabrones, Pedro Fernández, y de ahí lo conocí, y hicimos una gran amistad también, gran representante en México también de torneos y todo, en todos lados, en todo el mundo. Es chingón. Y así empezó a rolar mi vida en Las Vegas, ¿no? Entonces, ¿tú planeabas quedarte? O sea, ya vivir ahí. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, la verdad es que sí, sí, yo pensaba ya muy, muy en serio quedarme. Y tuve un problema familiar grave. Mi padre estuvo muy malo. Cayó, operación, se le abrió el cerebro, hematomas, neurocirugía, pedos en la familia por todos lados, o sea, o sea, un tema como grave, ¿no? Y entonces decidí regresar, ¿no? O sea, pero de hecho ni saqué mis cosas del departamento y eso, o sea. Para ti fue, voy y regreso. Ajá, más voy, lo arreglo. Bueno, ¿qué voy a arreglar yo? Pues no soy ni médico ni la chingada, güey. Me voy a ver a mi papá, güey. O sea, sí. No, entonces, y pues regresé, ¿no? Regresé, y bueno, pues aquí estuve un tiempo. Me acuerdo, pues, el departamento de allá me lo cobraban la tarjeta de crédito, entonces ya yo lo tenía, ¿no? Me acuerdo que al final hasta la cancelé para que ya no siguieran cobrando, ¿no? Y entonces ahí viene un punto bien importante en mi vida, porque veo a mis ex socios y a mis amigos y a mucha gente, y había un garo en un lado ahí en un edificín, y había no sé qué, y en el cash, bueno, que ahí se llamaba Palmas todavía, el grupo Palmas
que era de Monterrey también, el Grupo Palmas, y esta era una célula de ese Grupo Palmas, que era la que operaba en el centro. Trajeron unas mesas electrónicas de póker, argentinas, terribles, qué cosa más estúpida. Una cosa, eran una bestialidad, ¿no? Y de repente, pues ya, entonces en ese entonces ya empezabas a ver en México casinos montados, máquinas, la chingada, y hay casino allá, y otro acá como en Monterrey había sido antes, ¿no? Entonces pues llego y entonces vamos a la jugada y la chingada, oye, pues qué pinche torneo, pues vamos, güey, y empiezo, güey, a ver a mis cuates y así, ¿no? Y yo le digo, pues vamos al Palmas, güey, vamos ahí, que es donde, en la avenida San Jerónimo, ¿no? Que es justo donde es esa foto. Y bueno, pues yo llego como cliente a jugar. Resulta que un amigo, Yanni Barrola, saludos a Jan, me invita, Nacho me invitan, y jugamos en las mesas electrónicas y serán una porquería. Una porquería, una porquería me refiero que si apostabas 1,000 podías revirar 1,020, y el güey que seguía podía revirar a 5,000, o sea no tenía se reabrían apuestas de los pendejos. No tenía ninguna pinche regla de ningún tipo decente, güey. O sea, nada más era quién ganaba, güey. ¿Cuánto había y quién ganaba? Ya, ¿no? Pero aún así, pues eran 2 mesas, me acuerdo, que igual parecían mesas de billar con unas pantallotas así enormes y la chingada y bueno, pues igual nos divertimos, ¿no? Pero siendo una basura, ¿no? Pero una basura absoluta. Pero era lo que había, ¿no? Sí. Y yendo de repente a las jugadas y eso, y pues volviendo a ver a la gente, a los amigos y todo. Y entonces entonces conozco a otro de mis grandes maestros en la vida, mi sensei, Poncho Rendón. Saludo para Poncho. Poncho, saludos. Y de repente lo conocí en un brinco, en un garo, o sea, de esos, de los de muy amigos, que jugabas muy chiquitas, de una mesa o de 2. Y se juega un torneo, me acuerdo que lo gané también. Chingada madre. Entonces, Jan nos invita a Nacho y a mí, y a Beto también fue a ese viaje, Beto Vega. Pero en realidad me invita que fuimos a una pelea, a un Super Bowl, no me acuerdo qué chingados fuimos, a Las Vegas, nos invitan, vamos. Está toda madre, oye, pues está chingón, que esto, que aquello, no, sí, a toda madre. Y entonces como que ellos ya tenían una conexión, como decir, oye, pues invita a los jugadores aquí a que vengan a las mesas electrónicas y eso, ¿no? Y después de ese viaje, me habla Poncho y me invita a comer. A lo que de Cuchón, me acuerdo muy bien. Y me dijo, pana, pues la verdad es que te tengo estudiado y pues te quiero invitar a que trabajes en Palmas con nosotros, porque vamos a abrir Juego Amigo. Y pues bueno, ya viste que tenemos las mesas electrónicas, y mientras pues puedes empezar en las mesas electrónicas y para que prepares el Juego Amigo. Ya estamos hablando de 2009. 2008 también, finales de 2008, por ahí, 2009, sí, por ahí estamos hablando. Ok. Y dije, ¿me vas a pagar? Pregunto, ¿no? ¿Me van a pagar por eso? Dice, sí, claro, güey. ¿Está bien? Pues ya, ¿sabes? Yo creo que te podemos pagar tanto. Te va a hacer cargo de 5 salas, o puta madre. Cabrón. Y pues, ¿qué dices? Pues encantado. Encantado. Órale. Pues nos vemos mañana. En aquel entonces los dueños eran gringos y
Y pues nos vemos en las oficinas, chingadas, que te entrevisten, güey, que te conozcan. Ahí conocí también a grandes amigos. Saludo a todos, a Peque, a Luz Moreno, a Miguel, a cualquiera que se me olvide, pero a mi compadre Agustín, a muchos amigos que conocí ahí de la dirección, y también ahí conocí a mi esposa. Ok, ahí en el Palma. Así ahí conocí. También le mando saludos a la señora Renata. Y bueno, pues llegué un pinche día a trabajar y ya, entonces lo primero que hice fue pues corregir todos los errores de reglas de las mesas electrónicas. Entonces trajeron a los argentinos que las programaban y estuve ahí con los mis argentinos. Le hice más de 45, 50 correcciones de reglas a la máquina, a la pinche máquina. Y en ese periodo también empieza la capacitación. O sea, empezamos oye, vamos a abrir como para tal día, ¿no? No, pues yo ocupo como tantos días, ¿no? Bueno, pues entonces hay que empezar, pues ¿qué necesitas, no? Bueno, pues hay que buscar personal, ¿no? Hay que buscar personal y todo. Y ahí hubo un lapso también que fue muy bonito, donde me invitan a hacer estudios de posgrado en la Universidad de Nevada, en Reno. Y ahí ya era un tema de table mix management y casino management. Entonces ahí todavía lo técnico que yo traía se especializa más y conozco mucho más de la entraña del casino, ¿no? Desde el casino cafetería, desde los conteos, las bóvedas, las cosas, las cajas, las rotaciones, del game protection, cómo proteger al cliente, cómo proteger al casino, cómo hacer eso. O sea, entonces ya empiezo, o sea, ahí sí empieza ya otra etapa de estudio. Así es. Que fue muy bonito porque fue justo antes de abrir el cash de San Jerónimo, el gran poker room que hubo, que es el mejor de la historia. Ok, yo pensé que era en el proceso de que capacitabas tú a los dealers y tú te capacitabas al par. No, o sea, sí se empató tantito, pero sí fue, la misma, iba, regresaba, la chingada, venía pero sí, ya cuando empieza ya muy formal el tema de capacitación y todo, ya tenía esos conocimientos. Muy bien. Entonces, en el momento, disculpa que te interrumpa, cuando tú dices, pues, ¿saben qué? Interrúmpeme más seguido, te seca la lengua. En el momento entonces que tú les dices, ¿saben qué? Pues necesito el personal para capacitarlo. ¿Pensaste en las personas con las que ya habías trabajado o esas no estaban pues interesados porque seguían en el mundo del garo en diferentes puntos con los que iniciaste? Fíjate que en ese proceso no participó ninguno. ¿Pero porque tú no lo decidiste, tú no los buscaste o porque cuando los buscaste ellos te dijeron, no, la verdad es que aquí me va bien? No busqué a nadie. Ok. Intenté hacerlo de nuevo. De cero. Intenté hacerlo de cero porque te repito que en el mundo del garo teníamos muchos vicios. De acuerdo. Muchos vicios muy malos. De acuerdo. Y aquel entonces no me acuerdo cuántos empleados tenía ya Cash, o sea, lo que después se convirtió Cash, pero eran más de 1,000 y eran un chingo y pues era una cosa seria. Y por otro lado, también vale la pena la pausa o el paréntesis. Mi papá, después de lo que pasó de lo de los Garo, de lo de cuando nos arrestan, mi papá de cierta manera, yo sentía de él, y me lo dijo varias veces, que siempre me dijo, güey, es que tú eres un gángster, cabrón. Y eso me decía mi papá. Dice, papá, no soy gángster, soy licenciado en Derecho. Eres un pinche gángster, cabrón, hecho y derecho. O sea, todo lo que haces es ilegal, cabrón. Eso decía. Y después de la condición delicada de él y eso, para mí el hecho de tener un trabajo como director en una empresa de más de 1,000 personas, decirle, papá, de lo que hago, ahora tengo un trabajo de director en una empresa. Era como, para mí era algo, darle una satisfacción muy grande. ¿Pero en realidad lo hiciste por ti o por él? Por los dos. ¿De acuerdo? O sea, por los dos. O sea, me solucionaba muchas cosas en la vida. ¿Sí? Volví a vivir acá, tenía la oportunidad de trabajar bien,
iba a ganar muy buen dinero, iba a estar cerca de mi familia, de mis padres. La aceptación ya de y la aceptación de mi padre, sí era un punto importante para mí, y era con él. Y más allá, cuando después de ya tener un trabajo de director, llegar con un papel de la Universidad de Nevada y decirle, mira, y ahora tengo un título en lo mismo. Entonces, y él le dio mucha paz, y llegó un día en que aceptó y dice, ahora sí entiendo que eres, pues ahora entiendo que eres un especialista en lo que haces, y pues ahora ya está permitido, porque pues ya veo los, ¿cómo se llama? Pues ya veo los pinches casinos yo aquí. No, me imagino el orgullo o lo que te hizo sentir cuando tu papá vio el título y tú le dijiste, papá, lo logré. ¿Lo logré? Pues sí. Papá, lo logré. Me acuerdo que ya cuando ya trabajaba en el Cacho un día lo llevé y dijo, pues es que estas son Las Vegas, dice. Y yo, pues sí. O sea, lo hizo mi hijo. Sí, y era, ¿cómo se llama? Y no era ilegal. O sea, no te estás escondiendo, no estás corriendo de la policía. Y eso le dio muchísimo orgullo. Muchísimo orgullo. Yo creo que ambos. Y a mí también. Sí. O sea, sí, y a mí también. Sí. Esa parte también fue muy especial entre los otros dos. Sí. Y ahí justo empieza la formación profesional de dealers. Tal cual, ¿no? Que es al tema, ¿no? O sea, ahí empieza la formación profesional de dealers. Y entonces yo estaba muy consciente que, pues, en aquel entonces se convirtió en el proyecto de mi vida. Exacto. Que también fueron de las grandes razones por las que yo me retiré de la industria del casino, ¿no? Porque dedicas muchísimo tiempo a proyectos y de repente por cualquier cosa desaparecen, ¿no? Entonces, y aunque después encontré mecanismos para sostenerlos más, pero desaparecen, o sea, cambian. Hoy a lo mejor en día es otra cosa, ¿eh? Hoy en día es otra cosa. Sí, ya después de tantos años yo creo que ya... Porque en aquel entonces los casinos abrían y cerraban como ostras, o sea, como ostras en el agua, o sea... ¿Qué pasó en este primer casino en un inicio? Y en todos los que conocí. Y en todos. Hasta el último casino en el que trabajé lo cerraron. No, ma. Sí, por eso al final yo terminé siendo una operadora de casinos donde yo solo tenía el personal y yo iba a una sala a operarla y cuando la cerraban pues los mandaba a otra sala. O sea, ya no estaba fijo en un casino porque todos los casinos donde estuve, todos, absolutamente todos, cerraron. Era otra época. Vamos a hacer una pausa, amigos. Regresamos. Tres palabras que describen a Rayo: disciplina, responsabilidad y respeto. Quiero tomar un momento para expresar mi más sincero agradecimiento a una persona que marcó una etapa muy importante en mi vida profesional. Te agradezco de corazón el haber sido parte de mi formación, te deseo mucho éxito y quiero que sepas que gran parte de tu trabajo ha hecho la diferencia en la vida de muchas personas, incluida la mía. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Luego ya todo. Y ya se había arreglado las mesas y ahora sí ya empieza la capacitación al 100%. ¿Recuerdas quiénes estuvieron en tu primera capacitación y qué es lo que recuerdas? Bueno, primero recuerdo en la capacitación que en el casino, a pesar de ser más de 1,000 empleados y todo, nadie tenía experiencia, ni puta idea de qué era lo que iba a hacer. Y a lo mejor ni yo tenía idea de lo que iba a hacer, ¿no? O sea, tenía muy claro qué era lo que iba a enseñar, y tenía muy claro cómo lo iba a operar, pero cómo hacerlo, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñarlo? Entonces, ahí vinieron dos partes muy importantes. La primera es, mientras operábamos las mesas electrónicas, acondicionar el poker room, ¿no? Porque ya solo hablábamos de poker room, ¿no? Porque como era legal y entonces ya habían usado mi papel para que fuera legal, entonces los torneos del póker. Ahí viene una labor, la parte administrativa es cómo armar un poker room. Entonces por este lado estaba trabajando con mis compañeros en aquel entonces,
Carlos Coro, saludos, que en él trabajé para ese asunto, con Miguel Romero, también saludos, y con Poncho, que ya le habíamos mandado. Con ellos trabajé mucho en el tema de la operación, ¿no? O sea, cómo vamos a operar esta mamada, ¿no? Y y también la parte de la construcción, Moreno también con ellos, el tema de construir, acondicionar verdaderamente un lugar para que fuera un poker room, con el tema de las ventilaciones, con el tema de las alturas, el tema de las cámaras, todo el surveillance, y el mobiliario, que claro, fuera un mobiliario verdaderamente digno, decente, ¿no? Y por cierto, ahí viene otra cosa, que cuando pasa lo de Poker Star, si no, a mí me busca Full Tilt Poker. Entonces Full Tilt Poker me hace country manager de Full Tilt Poker al mismo tiempo. Okay. Y entonces ese Poker Room lo patrocinó Full Tilt Poker. Y con que lo patrocinó, estamos hablando textualmente que todas las fichas dicen Full Tilt Poker, los uniformes decían Full Tilt Poker, las mesas decían Full Tilt Poker, y era el Full Tilt Poker Room. Y evidentemente ayudaron con presupuesto para comprar todo de la mejor calidad. Me acuerdo que pues fuimos con Paulson, que es el proveedor más caro de casinos, y ahí mandé a hacer mis fichas, traje mesas, traje sillas, traje mesas de apoyo, racks, todo el mobiliario, todo el mobiliario de primera, de calidad, Vegas, o sea, perfectas, ¿no? Entonces era una cosa muy, muy bonita. Dice, de hecho, aquí se ve en el paño, ese Full Tilt Poker. Sí. Bueno, se ve la F. Bueno, pues no se va a ver ahí, pero ahí el paño dice Full Tilt Poker. Y los uniformes, las fichas son, ahí están, ahí hay fichas del Poker Room. Las fichas decían de un lado Poker Room Cash y del otro lado decían Full Tilt Poker, o sea, era el patrocinador. Bueno, pues vamos a empezar a capacitar a la gente. Y pues hablé con la que hoy en día es mi esposa y le dije, oye, pues hay que hacer una convocatoria con estas características. Y pues me dijo, estás loco, güey. ¿No? Digo, estás loco, estás pendejo. 17 años después sigue siendo lo mismo. Saludos al señor Renato. Y pues un pinche día llegaron 40, 50 pelados, cuando menos 50 pelados. Ok. Así a la chingada, ¿no? Y ahí en las oficinas de Naucalpan había un salón muy grande, que era el comedor, y tenía mesas de plástico, de Coca-Cola, ¿sí? Y sillas y eso. Y pues llegaron 50 pelados y pues a mí lo único que se me ocurrió, pues síganme, y los senté a todo el mundo en el pinche comedor. Y entonces cuando venían a comer los empleados, los de las oficinas, los mismos directores que comían ahí a veces, pues no había una pinche silla, ni una pinche mesa. ¿Qué vamos a trabajar con lo que tenemos? Exacto. Me acuerdo mucho de Yayo, saludos Yayo, que ya era jefe de piso ahí en Naucalpan en la parte de mesas y le gustó mucho. Ahí está en la foto el güey. Él me apoyó en todo ese proceso. Y pues tráete el pinche proyector y tráete aquello, y saqué mi material y empecé a explicar y a decir y la chingada y pues todos esos güeyes me veían con cara de que no sabían ni qué pedo. O sea, ni qué pedo. Me habían asignado un área en el fondo del estacionamiento, y era un pinche saloncito como de aquí, del tamaño de este salón, donde no cabía nada. No cabía nada. Y a algunos compañeros que ya trabajaban en el casino, en las mesas electrónicas, yo ahí los capacitaba a ellos. Aparte.
que eran como los que iban a ser como jefes de piso. Sí, exacto. Y a otros les enseñaba en el otro casinito y así, ¿no? Entonces ahí saco los primeros jefes de piso que me ayudaron en esta capacitación. Entonces, con ellos hice un curso express, ¿sí? Y también iban aprendiendo del curso de todos, ¿no? Entonces, pero ellos ya estaban muy claros en el tema del orden del casino, ¿no? Por eso decidiste elegirlos como para jefes. Exactamente, como a Yayo. Saludos a Diana, saludos a Ana. ¿Quién más trabajaba ya antes en el casino? A ver, si no dejó uno ahí de antes. Bueno, porque fueron los que me ayudaron en ese. No está en la foto, pero ya sé quién es. Era jefe de piso también en Naucalpan de Mesas. Ahorita me acuerdo. Con ellos me ayudaban al orden, a ordenar a las personas. Pero ellos tenían muy claro el tema de la puntualidad, del horario del hacer, las cosas, de la rotación, de muchas cosas que son mucho más básicas, que no tienen que ver con el juego, pero sí con la actividad propia de un casino. Porque la primera obligación de un dealer es llegar puntual. La primera obligación de un dealer es la puntualidad. Si tú tienes que estar en esta mesa a esa hora, tienes que estar en esa mesa trabajando, no puedes llegar a esto, al café, a la chingada, Tú tienes que cumplir tu por cierto, está pichando Tani, mejor beisbolista de la historia. Es la primera regla de un dealer, ser puntual. No hay otra. Porque si no rompes el horario, desmadras a todos, rompes la rotación de todos, le rompes la madre a todo el turno. Entonces es la primera, y ellos ya la sabían. Entonces me ayudaban mucho a controlar a todos esos 40 cabrones que eran, o 50, que no tenían ni puta idea de qué iban a hacer ahí. Nomás dijeron casino, ven dinero y quieren ir, ¿no? Entonces esa es la segunda regla de un dealer. Tienes que entender que trabajas con dinero. El carpintero trabaja con madera, es la madera de un dealer, es el dinero. Y la tercera es los procedimientos. ¿Por qué? Porque el cliente que va a un casino pone en riesgo su patrimonio. Tiene que tener la seguridad de que las reglas que se están cumpliendo sean bien hechas, estén correctas y los procedimientos estén bien, para tener la certeza de que ganó o perdió su dinero con justicia. Y eso es lo que un dealer y todos los empleados de un casino tienen que asegurarle a su cliente, ¿no? Regresando a cómo empieza la sala de capacitación. ¿De dónde empezaste? Ajá. Las personas que me ayudan, que ya eran jefes de piso en las mesas electrónicas, me empiezan a ayudar en las capacitaciones con el tema del horario, de la asistencia, de las actividades, o sea, para meter a toda la gente en ese rol de orden, porque ahí había de todo, o sea, ahí había lavacoches, había carpinteros, había fotógrafos, había juniors, había mecánicos, había exmilitares, había ¿cómo se llama? Todos los oficios que quieras, que pueda haber en 50 personas totalmente random, ahí lo sabía. Y como dices, o como comentaste, al final ellos escucharon casino y dijeron aquí hay dinero. Exacto, aquí hay casino, aquí hay dinero y venimos a eso. Entonces yo tenía una sala de capacitación muy pequeña y pues eran 40, 50 cabrones. Entonces tomé ¿cómo se llama? El comedor del casino de atrás y metí a todo el mundo ahí. Entonces también fue el primer problema con mi esposa. Y bueno, pues ahí empezamos. ¿Cómo empezamos? Pues como solo les tenía que enseñar a dar póker, y es el primer módulo de un dealer, pues les hice una canción con los pasos de cómo dilear una mano. Entonces, cada paso, que son 52 o 48 pasos, justo no recuerdo ahorita, pero pues será muy sencillo, ¿no? O sea, tomo, cuadro, parto, chofleo,
chofleo, 1, 2, 3, parto, cuadro, parto, chofleo, chica, grande, observo, 1, 2, 3, aviento mis cartas, ¿no? Aseguro, ¿no? Color race, tomo pero era muy rítmica, ¿no? Sí, Otra vez, ¿no? Entonces, mato, 1, 2, 3, rake, jackpot. Chicorvet, mato, abro, chicorvet. Y eso fue lo primero que les enseñé a todos, o sea, en una canción, ¿no? Pum, observo, veo, pum, tomo barajas, pum, mato barajas, pago. Y era una canción, y todos así, y hacían el movimiento con las manos. Y tenían que aparte gritarlo, o sea, sí, cantarlo, todos juntos, todos juntos, y yo ahí con eso. Y el proyector ahí, y los pasos, cada uno los iban pasando así, y así empezamos. Y por otro lado, esa era como la técnica, ¿cómo se llama? La técnica de administración de la mesa. Y luego venía el conocimiento del póker, que era otro tipo de clase, ¿no? Que era donde a enseñarles que un as es más que un rey, o también puede ser menos que un os, ¿no? Entonces, y enseñarles todo, ¿no? Carta alta, un par, dos pares, color, todo, o sea, todo póker, ¿sí? El orden de las jugadas del póker, que es muy importante entender que la palabra póker, eso es el orden de las jugadas. Sí, porque póker se puede jugar de muchas formas, pero la palabra póker, sí, que tiene que ser en baraja inglesa, es el orden de las jugadas, o sea, carta alta, par, dos pares, tercia, corrida, flor, full, chingada. Todas son ese es el orden de las jugadas. Eso quiere decir la palabra póker. No quiere decir el juego per se. Póker lo puedes jugar como tú quieras. Hay 100 millones de fantasías y hay 8 póker irregulares. Antes eran 7, ahora son 8 oficiales, ¿no? ¿Cuáles son los oficiales? Los que se juegan en la Serie Mundial. O sea, ya como lo juegues, estupendo. Pero eso, ¿qué es lo que quiere decir la palabra póker? Bueno, entonces ya después tuve una sala de capacitación. Y entonces, con los güeyes que yo veía más mejores, más avanzados, y los que tenían una sesión que era sesión de jefes de piso, entonces ellos les enseñaban más rápido y más todo, ¿no? Y todo, entonces esos ya estaba yo entrenándolos para jefes de piso y a todos los demás pendejos para tirar cartas, ¿no? Entonces empezó, y entonces había mucha gente. Y entonces, bueno, pues empezamos por... Primero no había que quitarle el tiempo a la gente porque no les pagábamos, o sea, les dábamos una chilindrina, así les pusieron ellos, que era una tortita. Entonces la chilindrina, güey. Y entonces la capacitación era creo que era de 11 a 2 o de 10 a 2, una cosa así. O 4 o 5 horas. Sí, era así, pero no les pagábamos. Pero si queríamos. Pues no, pues tenían que aprender, güey. Y entonces así empezamos. Y los jefes de piso, ellos ya trabajaban en el casino, tenían sueldo, entonces llegaban más temprano, preparaban los ejercicios, desde cómo separar una baraja, cómo acomodarla, cómo poner, entonces habitaban los ejercicios prácticos y los ejercicios teóricos, ¿no? Y así empezamos, pum, pum, pum. Y entonces pues eran un chingo, entonces les puse números. A ver, pónganse un pinche número. El 1, el 2, el 3. Entonces, a ver, el 3, el 4, a ver, los pares para allá, los nueve para acá. A ver, en una mesa se va el 1, el 5, así, ¿no? El 1, el 5, el 9. ¿No? Y en la otra se va el 2, el 6, y así. Y así hacíamos las dinámicas, y hacían las mesas, y hacían esto, y también los poníamos a jugar, los ponía esto, los ejercicio por ejercicio, hay técnicas, los dominan las técnicas en orden. Entonces la primera técnica es cuadrar, por decirte algo. La segunda técnica es partir, ¿no? Que incluye todos los partidos. La tercera pues es choflear, ¿no? La cuarta es
pichar, y así. Entonces había las técnicas, entonces tenías que ir acreditando técnica por técnica. Y entonces ya los días de examen, pues yo los veía a los cabrones y pues esta sí, esta no, a la chingada, esta no. ¿Por semana, por día? Normalmente hacíamos un examen por semana, al final. O a veces había esos exámenes a media semana, pero normalmente eran exámenes ya de calificación donde ya pasaba yo a hacer exámenes. Entonces ellos ya tenían horas practicando o días practicando esto, aquello, y pues no, pues esta no, pues ese. Yo de plano a los que veía que no la daban, pues decía, carnal, gracias, vete a tu casa, o sea, chinga tu madre. no, sí, pero pues sí, o sea, ¿para qué te quito el tiempo, no? O sea, el güey que llegaba tarde un día, si un güey llegaba tarde a la capacitación, fuera un minuto, vámonos a la chingada, sí, claro. Ahí el güey que llegaba tarde, pues, adiós. Entonces llegaba tarde, adiós y adiós. Y así fue durante mucho tiempo. Y pues sí hay grandes ejemplos. Está viendo la foto aquí, me acuerdo de ese cabrón del torero. Pues pobrecito, güey, se le caían las cartas, güey, tenía dedos de tamal y pues no mames, güey, o sea, pero nunca se cansó, güey, nunca se cansó, hasta que lo logró y hasta que fue dealer titular y para la inauguración y a la chingada, o sea, y había otros güeyes que tenían mucha facilidad, ¿no? Y había otros güeyes que eran mamones y no querían, y había otros güeyes que decían, puta, pero ¿cuándo nos van a contratar? Yo ya me cansé de venir, y hubo de todo. Ahí hubo de todo. Pero sobre todo lo que hubo y lo que todos ellos aprendieron fue un sistema, ¿no? Fue un sistema. Y ese sistema fue claro y fue completo. Y entonces tuvieron un aprendizaje óptimo para poder salir, sin duda, a la mejor sala de póker que existe en México. Y hacían su trabajo, pues al principio, como haya sido, y yo siempre sabía, pero cada quien sabía lo que hacía en su trabajo. Yo siempre les puse un ejemplo, ¿no? Que en la flota de guardacostas de los Estados Unidos, en cada helicóptero hay 3 personas. Y cada quien sabe qué hacer en su puesto. Entonces no importa con quién te toque. Ya sabes qué hacer. Sabes qué hacer. No importa que te subas con una tripulación con la que nunca has estado en tu vida, todo funciona perfecto, porque cada quien sabe qué hacer. Entonces, ese ejemplo yo siempre lo puse y era algo que yo buscaba, pues, que pasara, ¿no? Y pasó, y evidentemente al grupo ya de los más avanzados, que yo les veía más avance, yo ya los pasaba al grupo de jefes de piso, ¿no? Y aquí siguen los dealers, y aquí ya van a estar los más pendejos, y aquí están los que tienen chance. Y si no, y pues si decía última semana, güey, si no puedes pasar ya de esta semana haciendo esa técnica, porque hubo güey que reprobó 3 semanas pichar las cartas, ¿no? O sea, o más. Entonces, si no, ya vete, güey, o sea, ya no quites espacio, porque aparte teníamos cola para entrar. O sea, había cola, güey. Todos los lunes llegaban nuevos cabrones al curso. Y todos los viernes corríamos un chingo de cabrones. O sea, había cola para entrar. Los que fueron jefes de piso en aquel entonces, aquí están. Mira, a ver, vamos a ver. Está el Mimay, es el tocayo, Fernando Estrada, Dianita, David. Ese después empezó a capacitar por sí solo. Yayo, ese era un comodín que se llamaba Edgar, si no me equivoco. Tato, que capacitó en Big Bola muchos años. Dianita, esos eran los jefes de piso. Aquí está Mario, que también fue. Eventualmente todos los que siguieron en esta madre, tuvieron Alain, ¿cómo no? Alain Sagasti, maestrazo, Cometín, Mario, el Salsita, aquí veo al Talibán, aquí veo al Pelón, aquí veo a Canas, aquí veo a puta madre, este cabrón no me acuerdo, pero trabajó con nosotros un chingo de años también después. Yo ahorita me voy a acordar de eso, ¿no?
Quizás bueno, me acuerdo hasta el torero del Cometín, que trabaja en Querétaro desde muchísimos años, también es el jefe de la sala. Sí, o sea, ahí hay unos atrás que no veo, güey, no se ve con la luz, no veo las caras, pero sí, es esa primera generación. Y aparte de esa generación, había otros 40 en el centro de capacitación. Y ellos en su rol de jefe de piso ya en la sala, tenían su día de capacitación. Entonces todos los días se había dado este tema y seguía este tema y se calificaba este tema, y entonces ellos igual llegaban y ya sabían que era el siguiente que enseñar, dependiendo de la zona donde estaban los güeyes y dependiendo del reporte del día anterior. Entonces, y así, y se fue volviendo, y se volvieron también especialistas en capacitar, tanto que pues han capacitado a todo México, ¿no? Es la realidad de ese proceso tan chingón que hubo ahí. Querido amigo, vamos a dejar esta entrevista, esta primera parte de la entrevista por la hora, para continuar. Entonces, yo les agradezco mucho por ver esta primera parte con este gran hombre, el Rayo Ortiz. Continuaremos la segunda parte en el siguiente episodio. Bueno, gracias. Pues yo les quiero agradecer, sobre todo a ti, Rafita. Te quiero agradecer mucho el tiempo que te has tomado y la dedicación que le has puesto para, ¿cómo se llama? Rescatar esos momentos y todo. Sí, sí. ¿No? Seguiremos con otra parte. Seguiremos en lo siguiente. Salud. Salud.